Pues nada, vamos a Lucas capítulo 5, ya saben donde llevamos ya un tiempo, pero ya estamos terminando, ¿eh? Ahora sí terminamos. Estamos al fin, finalizando ya esta sanidad de este hombre paralítico que está en Lucas capítulo 5, y bueno, pues nos quedamos en el 25, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a ver el 25, 26. Y es muy interesante esta parte también porque esta parte es la que hasta ahora comenzó este hecho, esta historia que fue un hecho real, una sanidad. Comenzó como protagonistas unos hombres que decidieron en su corazón pues llevar a este hombre paralítico a la presencia de Jesús, ¿sí? Y después, ahí vimos un par de enseñanzas, y después vimos ya ahora este hombre ya en la presencia del Señor, y las palabras que el Señor le dirigió también, ¿no? A él directamente, ¿no? Y a los que estaban ahí presencialmente también, ¿no? Y bueno, pues, y ahora estamos viendo la otra parte, que es la parte que le corresponde, ¿sí? Ya lo que el Señor tenía que hacer por él, ya lo hizo. Ahora ya le corresponde a él, ¿sí? La parte que le corresponde de hacer a él, ¿no? Y bueno, pues esto sí nos enseña también, es una enseñanza para nosotros, ¿no? Porque hay una parte que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Porque siempre esperamos que el Señor haga pues todo, ¿no? ¿Sí? Y Él hace todo lo que nosotros no podemos hacer. Pero lo que podemos hacer pues es responsabilidad nuestra, ¿sí? Y esta es la parte que vamos a ver, si el Señor permite, en esta tarde, ¿no? Bien. Entonces, vamos desde el 24, por favor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Bueno, pues después que el Señor se dirigió a este hombre paralítico con estas palabras: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. E inmediatamente, ¿sí? Llegó la sanidad física a su vida. Lo que los médicos y la ciencia no habían podido hacer durante muchos años, ahora Cristo, ¿sí? Lo estaba sanando en un instante, ¿sí? En un instante por medio de su palabra, ¿no? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿sí? El hombre recibió la palabra, y ¿qué más hizo? La obedeció, ¿sí? No solamente recibió la palabra, sino que la obedeció. Levantándose, ¿sí? Tomó su lecho, y es el hecho, ¿no? Es el hecho que por muchos años él había estado ahí recostado, ¿no? Y siempre dependiendo de este camastro, ¿no? De este lecho. Ahora por fin dejaría de depender de él. Siempre, él tenía una dependencia, ¿no? Dependía de ese camastro, ¿sí? Era su medio de transporte, ¿sí? De un lado y para otro, él iba sobre ese camastro, ¿sí? Entonces había una dependencia total. Pero comienza la sanidad en su vida, ¿sí? A través de las palabras del Señor, y al instante, ¿no? Dice: levántate.
y toma tu lecho, ¿sí? Esa parte de la cual tú dependías, ¿sí? Ahora tú vas a tomar control sobre ello. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambia ¿sí? Y esa es la sanidad que viene de parte de Dios en nuestras vidas. Es una sanidad completa, ¿sí? Y es completa desde el principio hasta el fin, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya Él toma control de la situación que tenía anteriormente, ¿no? Y aquí podemos ver que ciertas enfermedades físicas que se padecen, que padecemos, están relacionadas con nuestra mente y espíritu, ¿sí? De tal forma que nos afectan en nuestra vida interior. Ahí entrarían algunas, como ejemplo. Ustedes pueden añadir algunas más, pero yo anoté algunas por acá. Por ejemplo, la ansiedad, depresión, obsesión, dependencia, sentimientos de culpa, pérdida de interés por todo, ¿sí? Miedos y otras muchas, ¿no? Y otras muchas, otras tantas que podríamos añadir, ¿no? Enfermedades que tienen que ver con nuestra mente, pero también con nuestro espíritu. Y, bueno, pues afectan nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. Claro, el que no tiene o no comparte, ¿sí? Este pensamiento, porque no tiene una vida espiritual, una vida interior, pues lo va a asociar siempre a una enfermedad física o mental, ¿no? Y hasta ahí nada más, ¿no? Se queda, ¿no? Pero los que tenemos una vida, que hemos nacido de nuevo en Cristo y tenemos una vida espiritual, pues entonces la cosa cambia, ¿sí? Sí nos afecta nuestra vida interior. Hoy en día, pues muchos quieren sanarse, ¿no? Superficialmente, pues atrasando los efectos. ¿Y cómo se pueden atrasar los efectos? Bueno, pues modificando el ambiente donde nos movemos, cambiando las situaciones exteriores también, y en ocasiones tomando pues algún cierto tratamiento o píldoras, ¿no? ¿Sí? Que van a tratar de mermar los efectos, ¿sí? De estas enfermedades que están en el interior, ¿sí? Si nada más nos podemos pensar que están en nuestra mente, bueno, en tu mente, ¿sí? Pero están ahí. Entonces, de alguna manera tratamos de cómo contrarrestar esta enfermedad, ¿no? Cómo mermar estos efectos, ¿no? Y bueno, pues a veces esos son algunos de los ejemplos que podríamos tomar o que incluso en algún momento, ¿no? Los hemos hecho también nosotros, ¿no? ¿Sí? Pues modificar el ambiente o cambiar las situaciones exteriores o tomar píldoras que nos receta el médico diciendo es que usted lo que tiene que tomar estas píldoras para que esté más tranquilo, no esté tan ansioso, no tan nervioso. En fin, bueno. El Señor siempre veía el origen de la enfermedad. O sea, que el Señor siempre veía que las causas, ¿sí? De la enfermedad, ¿sí? Y bueno, y esto lo veía en las muchas sanidades que Jesús hizo durante su ministerio, ¿no? En aquellas personas que se acercaron a Él. Pues las causas a la vista tenían que ver directamente con su enfermedad física. Pero el Señor veía más allá, ¿sí? Mucho más allá de la enfermedad física.
veía la enfermedad de su alma, ¿sí? Y por eso él, en algunas ocasiones, ¿no?, pues que la acusaban y le decían pues, cómo es que se acercaba o se relacionaba o tenía una conversación con gente pecadora, con los publicanos. Y él pues les decía, dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, ¿sí? Los sanos no tienen necesidad de médicos. Pero él veía la enfermedad que estas mujeres y estos hombres tenían. Y era una enfermedad en su interior, en su alma. Y él tomaba esa responsabilidad, esa parte de ser el médico que iba a atender a esta enfermedad. Cuando Jesús vio a este hombre paralítico, pues evidentemente, ¿no?, pues su necesidad era manifiesta a todos, ¿no? Era un hombre que estaba postrado en ese camastro, en ese lecho, estaba imposibilitado, ¿sí? Era una enfermedad física. Pero las primeras palabras que el Señor le dirigió fueron: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba viendo ¿qué? Las causas, ¿no? Las causas. Ahí estaba viendo, dice, la verdadera enfermedad, ¿sí? La sanidad de su alma. Hombre, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Es ahí donde el Señor quería comenzar la sanidad de este hombre y es ahí también donde el Señor quiere comenzar la sanidad en nuestras vidas también. Pues nos acercamos al Señor, o nos hemos acercado al Señor con muchas cosas, ¿sí? Problemas, situaciones personales, familiares, problemas de salud, problemas de dependencia, problemas mentales, sí, también enfermedades. Pero sea como sea, o sea, la necesidad con que nos hemos acercado, ¿sí? Pero el Señor quiere comenzar, sí, una sanidad en nuestras vidas, y es la prioridad que tiene para el Señor es nuestra alma, la sanidad de nuestra alma, ¿sí? La Biblia nos declara que no hay paz para el impío, ¿no? Ahora, ¿quién es una persona impía? Pues es una persona que no conoce a Dios y por tanto no ha experimentado el amor de Dios ni la paz de Dios. Si gustan acompañarme ahí en Isaías, por favor. Isaías 57, 18 al 21. Isaías 57, 18 al 21, dice: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios. Paz, paz. Al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Sí? Bueno, las promesas de reconciliación, esta es una promesa, nos habla del Mesías, de la obra que el Señor Jesús iba a hacer, ¿sí? Y pues esa paz que iba, esa reconciliación y esa paz que iba también, ¿no?, a dar, ¿no?, a traer a los que están lejos y cercanos, y los sanaré. Dice, esta promesa de reconciliación y sanidad
es para aquellos, ¿sí?, que se acercan a Dios. No para los que no conocen a Dios, no para los que no quieren saber nada de Dios, no para los que están... Dice, ahora, aquella persona que reconoce su necesidad y que se acerca a Dios, ¿sí?, no importa que tan cerca estemos de Dios o que tan lejos estemos, ¿sí? Lo que importa es que nosotros reconozcamos nuestra necesidad, ¿sí? Eso sí es sumamente importante, porque esta promesa entonces se cumple en nuestras vidas, ¿sí? Es una realidad, es para nosotros, y lo sanaré también. Dice, paz, paz. Y no hay paz, dijo mi Dios, para el impío, para el que no conoce a Dios, para el que no ha experimentado el amor de Dios, ¿sí?, y la paz de Dios. No hay paz. Entonces vemos que resulta imposible, ¿no?, pecar y no sufrir las consecuencias del pecado. Todo pecado tiene su justa retribución, dice la palabra. En Hebreos 2, verso 2, dice todo pecado, o sea, su justa retribución, ¿sí? Veamos algunos de los efectos directos del pecado, ¿no? Las causas, ¿no? El pecado transgrede la conciencia moral, ¿sí?, y viola también los principios de la persona. El pecado es una ofensa al Creador, hiere al hombre en su interior, y lo que hace en ese herir, en ese lastimar, produce en él, en nuestro interior, una autodestrucción, ¿no?, y degradación también. El pecado atenta directamente, ¿sí?, a la imagen de Dios en nosotros. Y esto no es que uno lo diga o uno lo piense, esto lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Así es el pecado, ¿sí?, en el hombre. Entonces, no es que uno dice, está en pecado y no pasa nada. No, sí, hay unos efectos que están ahí, ¿sí? Hiere, lastima, es una ofensa principalmente al Creador, ¿sí? Y bueno, pues, y atenta directamente, pues, a la imagen de Dios en nosotros. Ahora, bien es cierto que no podemos pensar que toda enfermedad es consecuencia del pecado, ¿de acuerdo? Sí, no vayamos a los extremos, ¿no? Sino, es cierto. Y bueno, pues el Señor, ¿no?, el Señor mismo nos enseñó y enseñó a sus discípulos, más bien, a ser prudentes sobre este asunto. Que sean prudentes, ¿no?, sí, sobre esto. Él veía lo que nadie podía ver, ¿de acuerdo? Y atendía esa parte y daba la prioridad a esta sanidad, el corazón, el alma, aunque los demás no lo veían, pero él lo veía y lo atendía. Y les enseñó a sus discípulos, dice, sean prudentes sobre este asunto, porque sí, es delicado. Por ejemplo, en Juan, capítulo 9, verso 1 y 3, por favor. Juan, capítulo 9, verso 1 y 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Sí, estamos. Entonces dice, no, ellos ya se iban pues, a ese extremo, ¿no? O sea, pues todo es pecado, ¿no? O sea, ya toda enfermedad es pecado. Dice, no, sean prudentes, sí, sean prudentes. Pues no es ni ni sus padres, sino que es para que había un propósito muy grande ahí. Era para que las obras de Dios se manifestasen en él, que la gloria de Dios se manifestase en él, en la vida de este hombre ciego de nacimiento, ¿no? Muy bien, regresemos a este hombre paralítico que ya recibió sanidad, al instante se levantó, tomó su lecho, lo tomó, lo podía haber dejado. Es muy significativo esto, porque pues si no tenía mucha importancia eso, pues el Señor le podía haber dicho, pues levántate y vete a tu casa, ¿no? Nada más, ya está. Pero sí le dijo específicamente, toma tu lecho, ¿sí? Toma control de lo que te controlaba a ti, ¿sí? Toma control tú de la situación, ¿sí? Ten esa confianza y esa autoridad también, ¿sí? Bueno, regresemos. Dice, se fue a su casa glorificando a Dios. Ya este hombre ya comenzó a enseñarnos, ¿no? Primero a recibir la palabra del Señor en nuestros corazones. Después, obedecer esa palabra, ¿sí? Tener esa confianza, ¿sí? Y esa autoridad, obedeciendo la palabra, de tomar aquello que nos controlaba. Dice, ahora yo tengo control, ¿sí? Y después dice, ahora vete a tu casa. Y se fue a su casa. Pero nació en su corazón un deseo y un anhelo muy grande, un agradecimiento muy grande de glorificar a Dios, ¿sí? De glorificarlo. Y así se fue a su casa, glorificando a Dios. Imagínenselo. Iría dando saltos, ¿no? De alegría, gozoso, ¿no? Y todos, claro, dice que después todos que se maravillaron, porque vieron a aquel hombre que estaba durante muchos años ahí postrado, y ahora estaba dando saltos de gozo y de alegría, y glorificando a Dios. ¿Cómo nos iban a maravillar? Claro que sí. La gloria de Dios es el objetivo principal que hemos de tener siempre bien presente en todo cuanto hacemos. ¿Sí? En todo cuanto hacemos. Dice el salmista, Salmo 44, verso 4 y 8, tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriamos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. ¿Sí? Entonces dice el salmista, dice, dice, tú eres todo, en ti está puesta nuestra confianza. No vamos a confiar ni en el arco, ni la espada, dice, nada de eso. Tú eres el que nos salvarás, tú eres nuestro Salvador, tú eres mi Rey, dice, y mi Salvador. Tú eres. Dice, y has avergonzado a los que nos aborrecían. Dice, en Dios nos gloriamos todo el tiempo, ¿sí? Que esa es una vida
pues eso, ahí se ve el agradecimiento que una persona, ¿no?, que tiene a Dios, ¿no?, a su Dios, a ese Dios personal, ¿no?, y que vive, que siempre con ese corazón dispuesto y agradecido al Señor. Bueno, para siempre alabaremos tu nombre. La gloria de Dios es lo único que Dios no da a otro. Es lo único. Dios dio todo, absolutamente todo, hasta su único Hijo, Jesucristo. Pero su gloria es su gloria, ¿sí? Y su gloria consiste en ser el único creador y el único salvador. Creo que la última canto que cantaron el grupo de alabanza era precisamente esa, ¿no? No hay otro. Tú eres el único. No hay otro. No hay otro. Él es el único Dios creador, ¿sí? Es el único Dios salvador. No hay nadie más. Y esa es la gloria de Dios. Dice en Isaías 42, verso 8, yo se lo leo. ¿Sí? Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro, no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Sí? Yo, Jehová, este es mi nombre. Cuando se presentó, ¿no?, con el siervo Moisés, y Moisés dice, dime tu nombre, ¿quién eres? Cuando me pregunte, ¿qué les voy a decir al pueblo? ¿Cuál es tu nombre? Dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, el único Dios verdadero, ¿sí? No hay más. Dice, yo soy el que soy, Dios. Eso es lo que les vas a decir al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, no busquemos muchos nombres, ¿sí?, porque Dios es Dios, ¿sí?, y ya está. Sí, yo soy el que soy. Jesús glorificó al Padre en todo, ¿no?, hasta el final de su ministerio en la tierra. En el Evangelio de Juan 17, versos 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra, ¿sí?, que me diste que hiciese. Ya está. Dice, Señor, Padre, yo te he glorificado por completo. Ahora, su mayor anhelo era estar, ¿no?, dice, en esa gloria contigo, ¿sí?, estar a tu lado, Padre, desde antes de la creación. Dice, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese, ¿sí? En cierta ocasión, Felipe, uno de sus discípulos, ¿verdad?, le dijo, ¿no?, al Señor, ¿no?, dice, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí, Juan 14, ¿no?, ahí lo pueden ver, 8, 9. Ahí vemos que a veces era un discípulo del Señor y estaba ya casi al final de su ministerio, pero todavía no podía entender cosas. No habían sido reveladas, ¿sí?, a su corazón. Y por eso tenía esta inquietud. Y qué bueno que la expresó también, ¿no? Qué bueno que la expresó. Que tenía esa confianza para expresarla. Dice, pues muéstranos al Padre, ¿no? Porque Jesús estaba hablando, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí.
Entonces, él se animó y dice, pues muéstranos al Padre. Dice, a ver, Felipe, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿No me has visto a mí? Pues estás viendo al Padre. El Padre y el Hijo uno es. ¿Sí? Bueno. Jesús también enseñó en el Sermón del Monte, ¿no? ¿Cómo debemos de glorificar al Padre que está en los cielos, ¿no? Dice en Mateo 5, 14, 16. Estamos viendo de glorificar, ¿no?, a Dios. Cómo este hombre se fue a su casa glorificando a Dios. Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué más? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Sí? Así alumbre. Dice, y pone dos ejemplos. Dice, vosotros sois la luz. Ahora bien, nosotros somos esa luz que es Cristo. Somos portadores de esa luz que es Cristo. ¿Sí? Y por eso pone estos ejemplos. Dice, una ciudad, ¿sí?, que está en lo alto del cerro, dice, pues hombre, está a la vista, ¿no? Ahí está su luz. Y todos van a ver de noche, van a ver esa luz. Ahí está esa ciudad. Y de igual manera, pues, la luz que tenemos ahora sí, una recámara, dice, no pones el candelero debajo de la luz, debajo de la cama, sino lo pones en lo alto, ¿no? En la parte más alta, en este caso puede ser pues encima del buró, ¿no? ¿Sí? O de la cómoda, en lo alto, para que alumbre. Cuanto un poquito más alto, ¿qué va a pasar? Más va a alumbrar, ¿no? A todo. Entonces, cuanto más alto, más alumbramos, ¿sí? Entonces, no se trata de que nuestra vida tiene que ser así medio escondidita entre los demás y que, bueno, sí soy cristiano, pero tampoco tengo necesidad de estar diciéndoselo a todo el mundo, ¿no? Cuando hacemos eso, cuando tomamos esa parte, estamos guardando nuestra luz debajo. Nos está alumbrando. Y si no estamos alumbrando, tampoco estamos glorificando nuestras vidas a nuestro Padre que está en los cielos. Todos estamos en un problema mayor. Entonces, la luz hay que ponerla en lo alto. ¿De acuerdo? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Bien podríamos también, ¿no?, decir, así alumbre vuestras vidas delante de los hombres. Entonces los cristianos somos portadores de la luz, que es Cristo, en nuestras vidas. Juan capítulo 1, versos 6 y 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bueno, está hablando de la luz verdadera, ¿no? Está hablando de la primera venida de Cristo. Pero dice que Juan, ¿sí?, que era un hombre enviado de Dios,
Y no fue un hombre más. Cristo mismo le dio testimonio de él, de Juan. El más grande de los profetas, de los hombres enviados. ¿Sí? Con un propósito, un ministerio tremendo, especial. Preparar el camino del Señor. Dar testimonio de aquella luz verdadera que venía a este mundo. Ese era el honor, el privilegio y la responsabilidad que tenía Juan, el Bautista. ¿Sí? Dice, pero él no era la luz, ¿sí? Sino él daba testimonio de la luz. Entonces él era portador, ¿sí?, de esa luz verdadera que es Cristo. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses les dice, ahora les doy la cita, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, fíjense lo que dice, resplandecéis, ¿sí?, como luminares en el mundo. Ahí viene Filipenses 2, 13, 15. Entonces dice, en medio de todo eso, de esta generación, dice, malvada y perversa, dice, en medio de toda esta oscuridad, ¿sí?, de esta oscuridad, dice, nosotros, los cristianos, dice, tenemos que resplandecer como luminares, ¿sí?, unos luminares, una luz, ¿sí?, en medio de esa oscuridad. Dios es quien hace su obra perfecta en nosotros por su buena voluntad. Entonces nos corresponde a nosotros también, ¿no?, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, para guardar un buen testimonio en medio de este mundo. Nuestras vidas deben de brillar en medio de toda la maldad. Una maldad que siempre va a tratar de opacar la luz verdadera, ¿sí? Eso es el propósito de la maldad, ese es el propósito de la oscuridad, ¿sí? Dice, pero ahí estamos nosotros, portadores de la luz verdadera, que es Cristo Jesús, ¿sí? Muy bien, si nuestras vidas deben de brillar, ¿sí? Es necesario, es casi una obligación, ¿sí? Como cristianos tenemos que estar ahí en lo alto, ¿sí? Brillar, dar esa luz y para que las personas puedan ver, ¿sí?, esa luz, que puedan ver el Evangelio eterno, ¿sí?, el mensaje de salvación en nosotros, pero lo ven porque es una realidad en nosotros, porque hemos pasado de muerte a vida, de vivir en la oscuridad, en tinieblas, a estar en la luz y ser hijos de luz, ¿sí? Entonces los demás lo van a ver y los demás van a decir, bueno, pues o lo rechazan o se acercan, ¿sí? La promesa es para todos, recuerden, ¿sí? Paz, reconciliación, dice, y los sanaré, dice, para los que están cerca y para los que están lejos también. Dice, es así como el Señor nos atrae, con esas cuerdas de amor, ¿sí?, hacia Él, ¿sí? No importa que tan cerca, ni importa que tan lejos estábamos de Cristo. Lo que importa es que cuando nos alcanzó su misericordia, dispusimos nuestros corazones, reconocimos nuestra necesidad. Dijimos, sí, Señor, ¿sí?
yo quiero conocerte. Yo quiero tener esta comunión contigo, ¿sí? Experimentar tu amor en mi vida, experimentar esa paz en mi corazón. Pero tenemos que hacerlo. Bueno, ya estamos finalizando. En Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 12 al 19, aunque vamos a detenernos un poquito. Vamos primero con el 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bueno, la primera carta del apóstol Pedro va dirigida a los cristianos que estaban dispersos, principalmente en Asia Menor, ¿no? En la provincia de Asia Menor. Y estas iglesias habían sufrido pues, la persecución, ¿no? Del Imperio Romano en el tiempo de Nerón, allá por el año 64 al 68, ¿no? Después de Cristo. Sí, hubo una gran persecución contra los cristianos, ¿no? Y bueno, ellos fueron los que sufrieron esta persecución también, ¿no? La hostilidad que hacia los cristianos comenzó pues, en Roma, ¿no? Pero se extendió a las demás provincias romanas. Y en su mayoría esas iglesias eran iglesias de gentiles, no eran judíos, ¿sí? Sino que eran gentiles que se habían convertido al cristianismo, ¿no? Por lo tanto, ellos no estaban acostumbrados a la persecución por su creencia. Para ellos era algo novedoso, ellos habían aceptado el Evangelio, ¿sí? Ellos habían puesto su confianza en el Señor, ¿sí? Ellos estaban gozando, o sea, se gozaban, estaban bien, compartían todos, pues como vemos ahí en Hechos, ¿no? En los primeros capítulos, ¿no? Vivían un momento muy especial. Pero de repente viene esta persecución, muy hostil hacia ellos, ¿no? O sea, una persecución para matarlos, no era cualquier cosa, no era era para matarlos. Algunos iban a los leones, ¿sí? Otros eran crucificados, otros apedreados, otros, o sea, de muchas maneras, pasados por espada. Pero era a muerte la persecución. Y bueno, pues para ellos fue algo tremendo, porque no estaban acostumbrados. Los judíos pues, sí estaban acostumbrados, ¿sí? Por ser el pueblo escogido de Dios. Toda su historia sufrieron persecución por ser el pueblo escogido de Dios. Alrededor de ellos todas las naciones que estaban los odiaban y siempre tenían conflictos con ellos, ¿sí? Por ser el pueblo escogido de Dios, por tener a Dios como su único Dios. Y todos ellos ya estaban, pero estos hermanos de Asia Menor, que actualmente es Turquía, ¿sí? Las iglesias que el apóstol Pablo había fundado, la mayoría de ellas, pues no estaban acostumbrados, ¿sí? Fue muy fuerte para ellos, muy sorpresivo, ¿no? Ahora que ponemos nuestra confianza en Dios y mira, vienen contra nosotros ahora. Entonces, bueno, esa es la importancia también de esta carta, ¿no? Que les anima, ¿no? Este era el propósito, ¿no? De alentarles, de animarlos a poder pasar, superar esa prueba tan difícil, ¿no? Y sacar de ella pues una enseñanza, ¿no? De cómo tenían que vivir, ¿sí? Frente a la hostilidad, ¿sí?
frente a la hostilidad, cómo tenían que vivir para que pudiesen siguiendo, pues, o sea, seguir agradando a Dios, glorificando a Dios, sin perder la esperanza, sin amarguras, confiando en Dios y esperando la segunda venida de Cristo, del Señor. Dice en el verso 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios, fíjense lo que dice, reposa, ¿sí?, sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, ¿sí? Dice, bueno, vean, por qué están siendo vituperados, por qué están siendo perseguidos, por qué están sufriendo. Hay una causa muy grande, más grande que las situaciones, las circunstancias, que la persecución misma, que nosotros mismos. Es el Evangelio, es el Evangelio, es el mensaje de salvación. Entonces dice, no pierdan de vista, ¿sí?, el propósito de todo esto. Dice, ustedes lo están sufriendo porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en sus vidas. Como dice el apóstol Pablo, dice, este es el gran misterio de los cristianos, que tenemos los cristianos. ¿Cuál es? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Sí? Amén. Cristo en vosotros. Eso marca toda la diferencia con todo lo demás. ¿Sí? Dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Bueno, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente para ellos Él es blasfemado, pero para vosotros es glorificado. Estáis glorificando a Cristo. Estáis glorificando a Dios Padre, ¿sí?, con vuestras vidas. Si sufrimos por causa de Cristo, somos bienaventurados. ¿Sí? Hay un ejemplo en Hechos, que todos lo conocemos, vamos a ir rápidamente a verlo nada más, pero es un ejemplo bien especial, ¿no?, que es la vida de un joven que se llama Esteban. ¿Sí? No, tremendo. Él fue escogido con otros 6 más, jóvenes también, ¿sí?, para ayudar a los apóstoles, porque ya la carga era fuerte, pesada ya, ¿sí? A la iglesia se añadían más y más. Dios estaba obrando fuertemente por medio de la palabra, por medio de su presencia, por medio de prodigios, ¿sí?, de señales. Y bueno, entonces decidieron escoger a 7 diáconos, ayudantes, ¿sí? Y uno de ellos, que destacó sobremanera desde un principio y que es mencionado, el primero también, es Esteban, ¿sí? Y este joven dice que tenían que tener unas cualidades especiales, los jóvenes. Ayer que tuvimos la reunión de jóvenes, todos los sábados tenemos una reunión de jóvenes a las 5 de la tarde, para que también ya es un aviso, ¿no?, por ahí, ¿no?, para que tenga algún familiar, alguno de los jóvenes que quiera participar, pues están invitados aquí los sábados a las 5 de la tarde. Y hablamos de estas cualidades que tenían estos jóvenes. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y
sabiduría y de sabiduría, ¿sí? Bueno, pues de estas cualidades Esteban sobresalía un poquito más, ¿eh? Entonces fue un firme candidato, sí, a lo que vino después, a su vida, ¿no? Hechos 7, 54 al 60, por favor. A él lo confrontaron los judíos, los religiosos, lo trataron de hacer callar, de que no hablase más, que no enseñase más, porque él estaba lleno, era un joven lleno de sabiduría, de fe, de gracia, de poder. O sea, Dios se manifestaba a través de este joven. El Espíritu de Dios dice que estaba lleno. Y bueno, pues no podían, los judíos los religiosos estaban muy enojados con él, ¿sí? Y bueno, pues al final trataron de hacer una acusación y otra acusación, y como no podían, por medio de esas acusaciones, pues lo acusaron de que él también era uno de los que estaba diciendo, como Jesús mismo había dicho, enseñando de que el templo que iba a ser destruido en 3 días. Entonces, claro, ahí sí ya como que el pueblo también ya se puso a una también, no, con el templo no, ¿eh? Ahí, eso es sagrado, ¿no? Y todos lo llevaron al juicio, ¿no? Ante las autoridades religiosas, el Sanedrín, y ahí estaba. Y él, entonces cuando le dijeron, pues, ¿qué tienes que decir, no? Y él comenzó a predicar el mensaje de salvación, desde el principio, desde Abraham hasta Cristo, hasta el Mesías, ¿sí? Y claro, pues llegó un momento que no pudieron aguantar más, y aquí vemos en el 54, ¿no? 7:54, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos que pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tremendo este joven, ¿eh? Esteban fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Su muerte, muy triste, pero no fue en vano, ¿sí? Porque provocó la primera expansión, ¿sí?, de la iglesia en Jerusalén. Y esto dio origen, cumplimiento al mandamiento, ¿no?, que el Señor había dado a sus discípulos, ¿no?, de la gran comisión, ¿sí?, que no es otra que es ir por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura, ¿sí?, a toda criatura, a los cercanos, a los lejanos, no importa, a todos, lleven el Evangelio, ¿sí? Y claro, hasta ahí, hasta ese momento, estamos hablando del año 34, ¿sí?, después de Cristo. Estaban ahí, estaban en Jerusalén, el mensaje todavía estaba en Jerusalén nada más, pero tenían que salir, el mensaje tenía que salir de Jerusalén, porque era para todos, los cercanos y los lejanos también. Si recuerdan ahí en Hechos capítulo 1, no lo vamos a ver, pero yo se lo leo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, son palabras del Señor, sus
últimas instrucciones que estaba dando el Señor antes de ascender al Padre, ¿no? A sus discípulos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ahí comenzó a cumplirse, ¿no? Salieron de Jerusalén y ya se fueron para Judea, ya se fueron para Samaria y ya se fueron hasta lo último de la tierra también, ¿no? La vida de Esteban y aún más su muerte debe ser un ejemplo para todos los cristianos, para todos nosotros. Su compromiso con el Evangelio, con el mensaje de salvación, lo llevaron a él, dice que a ver, ¿no? Dice que hubo un momento de todo ese momento que estaba viviendo ahí, de todos en contra de él, ¿sí? Primero, ¿no? Después lo agarran, lo llevan, comienzan a aventarle piedras, todos crujiendo sus dientes con un coraje, con un rencor, un odio, todos hacia él, por las palabras que estaba, ¿sí? No había hecho más, simplemente estaba compartiendo el mensaje de salvación. Pero él, ajeno, como que está ajeno a todo eso, a toda esa situación que estaba viviendo, él pone sus ojos arriba, en los cielos, y vio los cielos abiertos, ¿sí? Y vio a Jesús. Él vio a Jesús. ¿Se imagina? Él vio a Jesús en ese momento, que estaba sentado a la derecha de Dios Padre. Y en esa gloria, ¿no?, que tanto anhelaba Jesús, ya Padre, ya quiero estar contigo ahí, en esa gloria contigo. Tremendo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando estemos en situaciones, no creo que vayamos a estar en esas situaciones, ¿verdad? No creo. A veces estamos en otras situaciones nuestras, ¿no? Y son, la verdad, dice, uno ve ¿no?, estos ejemplos y dice, ¿de qué nos quejamos? ¿No? ¿De qué nos quejamos, la verdad? Nos quejamos porque no nos salió bien esto, lo que pensábamos, un plan que teníamos por ahí y se nos vino abajo, o porque vino otra situación, una adversidad, no sé, un problema con el vecino, un problema con familiar también, o con cosas, ¿no? Situaciones nada más que vienen y que nos desanimamos y estamos ahí ya como que se acaba todo, ¿no?, el mundo. Y no es para tanto, no es para tanto, viendo estos ejemplos, ¿verdad?, de estos grandes hombres de Dios. Pero cuando estemos en esas situaciones, ¿qué vamos a hacer? Tomar este ejemplo. Es cuando más tenemos que poner nuestra mirada, ¿sí?, arriba, en los cielos, ¿sí?, nuestra confianza, nuestra fe, ¿sí? Y dice, Señor, aquí estamos, ¿no?, ayúdame en esta situación, ¿sí? Y que podamos ver, ¿sí?, cualquier situación que estemos, los cristianos, cualquier situación, ¿saben qué? No importa cuál sea la situación, no importa por muy imposible que se vea, ¿no?, o sea, que no hay salida por ningún lado. En Cristo siempre, siempre hay una respuesta. Siempre, siempre hay una respuesta para nosotros, para esa situación, ¿sí? Pero tenemos que poner nuestra mirada ahí arriba y ver, dice, Señor, solamente tú puedes hacer, puedes darnos esta respuesta a nuestras vidas. Bien, terminamos ya con 1 Pedro 4:15. Bueno, estamos terminando ahí. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor,
o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, si padecemos como cristianos, dice, pues no se avergüence, no nos avergoncemos, sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por ello, ¿sí? Ese es el momento, en ese padecimiento, en ese sufrir, en esa adversidad, en esos peligros, es el momento de poner nuestra mirada en el cielo, ¿sí? Arriba. Y no mirar tanto la situación, la adversidad, las circunstancias, sino arriba, levantar nuestros ojos, ¿sí? Por fe. Y glorificar a Dios. Glorificar a Dios en nuestros corazones. No se avergüence. Interesante, ¿no? Ver como Pedro, quien fue él mismo, quien se avergonzó cuando Jesús fue arrestado y llevado a ese patio, estaba siendo juzgado, y él en el patio calentándose ahí con aquellos hombres de ahí, de los guardias y la gente que estaba ahí en el patio, ¿sí? Y cuando es confrontado, ¿no?, por esta mujer, dice, tú eres uno de ellos. No, pues tú hablas como Galileo. No. Por 3 veces se avergonzó, ¿sí? Claro está, que ya Cristo ya lo había preparado para esto, ¿no? Le había profetizado, esto es lo que va a suceder, Pedro, porque Pedro dice, mira, si todos estos te dejaran, dice, no, yo contigo voy a estar siempre, ¿no? Cuenta conmigo hasta el final, ¿eh? Si dice, no, tú vas a ser el primero que vas a avergonzar, que te vas a avergonzar, ¿sí? Cuando llegue esta prueba. Pero yo he orado al Padre para que tú puedas superar esta prueba y haya una oportunidad para ti también. Y Pedro la aprovechó esa oportunidad, se arrepintió amargamente después, ¿sí? Y aprovechó esa oportunidad y fue uno de los pilares más fuertes también, ¿no? Juntamente con Saulo, aquel joven que estaba viendo también cómo estaban martirizando a Esteban, ¿sí? Cómo Dios obra, ¿no?, en nuestras vidas. Ellos dos fueron los pilares fuertes de la iglesia. Bueno, dice, no cometan el mismo error que yo cometí, le está diciendo Pedro, ¿no? No se avergüencen por ser cristianos. Bien, regresamos al principio y tomando el lecho que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Si en verdad nos hemos acercado al Señor, si Dios ha hecho una obra en nuestras vidas, si caminamos juntamente con Él, entonces glorifiquemos a Cristo, ¿sí? En todo lo que hagamos, ¿sí? ¿Y por dónde tenemos que comenzar? Dígame. Este hombre se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Dónde comenzaba él a glorificar a Dios? ¿Dónde? En su casa. En su casa comenzó a dar un buen testimonio, a glorificar a Dios en su casa. Su ministerio comenzó, ¿sí? Todo esto comenzó en su casa, ¿sí? Los demás lo vieron, ¿sí? Se maravillaron.
pero en verdad donde tuvo éxito, él fue en su casa también, ahí, glorificando a Dios, se fue a su casa. Es ahí también donde tenemos nosotros esa responsabilidad de glorificar a Dios en nuestros hogares, ¿sí? Como hombres de Dios, como mujeres de Dios, ¿sí? Tenemos que guardar un buen testimonio, ¿sí? Las esposas con sus esposos, los esposos con sus esposas y ambos con sus hijos, ¿sí? Pero en sus casas, ¿sí? Es ahí donde está la bendición de Dios, ¿sí? La promesa de Dios. O sea, hay una promesa de restauración, pero es personal y familiar, ¿sí? No, tú y tu casa serán salvos, ¿sí? Pero hay que glorificar a Dios, todos que lo hagamos. Y después también fuera, ¿no? Pero principalmente en nuestras casas, ¿de acuerdo? Pues gracias a Dios, y esa es nuestra tarea, no solamente para esta semana, sino para toda nuestra vida. ¿Sí? Cada día tenemos que glorificar a Dios por todo lo que hacemos y siempre con un corazón agradecido, decir, Señor, gracias Dios, gracias por la vida, gracias por la paz que has traído a nuestros corazones también, la libertad que tú nos has dado. Gracias por la sanidad de mi alma. Muchas gracias por ver lo que nadie podía ver, ni nosotros mismos, que estábamos enfermos en nuestro interior. Sí, en nuestro interior. Pero Cristo sí se acercó a nuestras vidas y vio nuestra necesidad y vio las causas, ¿sí? Él ve las causas, ¿sí? Y atendiendo las causas sacaban los efectos. Pero si no atendemos las causas, los efectos siguen, ¿sí? Podemos buscar algunas cositas por ahí, algunos apaños, remedios, cositas parches que vamos poniendo, pero no sirven, no sirven. Hay que acabar con las causas, ¿sí? Para eliminar los efectos. ¿De acuerdo? Amén. Que Dios les bendiga mucho, que tengan una excelente semana para todos y sobre todo que podamos sentir, ¿no?, que la presencia de Dios está a nuestro lado, ¿sí? En todo.